Bienvenido. Estás entrando en Espejo. Un podcast para reflejar lo que habita en nosotros. Y lo que no, también. Juguemos a reconocernos desde diferentes perspectivas. En este episodio, Juanchi, Martu, Cata, Isa, Seba y Jen charlan sobre responsabilidad. ¿Qué pasa cuando tomamos responsabilidad a nivel de poder personal? ¿Qué se expande y qué se contrae dentro de nosotros? ¿Y qué se expande y qué se contrae en el otro? Porque también traíamos algo que me parece muy bello, y es esto de cuando yo me hago responsable, inspiro a los que hay a mi alrededor para que se hagan responsables. Y no necesito palabras. ¿Por qué? Porque la responsabilidad, como es la habilidad de responder, está vinculada a la acción, no tanto a la explicación de. Esto me trajo algo de la responsabilidad compartida. En la mayoría de los casos hay un 50 y 50 en la responsabilidad. Y muchas veces nos polarizamos a o tomo yo toda la responsabilidad o creo que el otro tiene toda la responsabilidad y me victimizo ante lo que hace el otro. Y quiero traer acá la relación entre el poder y la responsabilidad. Como cuando tomamos responsabilidad en la vida, nuestro poder aumenta. ¿Y cuál es nuestro poder? Nuestro poder de responder ante las cosas. Como muchas veces es en esa interacción entre entender que la responsabilidad es compartida o no tomar la responsabilidad lo que nos da rango de acción, digamos. En la medida en que tomamos conciencia de si yo tomo responsabilidad, mi poder aumenta, y de hasta qué punto estoy tomando mi 50 o no lo estoy tomando, eso nos da una perspectiva más amplia. También creo que es todo un viaje el tomar responsabilidad. Por ejemplo, a mí me pasó que al principio, cuando empecé como a adentrarme en esto, me di cuenta que no quería tomar responsabilidad. Tipo, ni por mí ni por nadie. Y fue como ok, me permito soltar e ir eligiendo una cosa a la vez por la cual quiero tomar responsabilidad. Y desde ese lugar, mi poder progresivamente fue aumentando. ¿Mi poder de qué? Mi poder de estar en paz conmigo misma y mi poder de discernir desde qué lugar puedo tomar responsabilidad por las cosas o no. Lo siento yo personalmente como un desafío, ¿no? Porque a mí en mi historia particular lo que me pasó fue esto, pasar de una polaridad muy masculina, muy responsable, entre comillas, que solamente estaba respondiendo mandatos y haciendo cosas y construyendo, a pasar a una disolución de los límites, a una disolución de la personalidad, a una suavidad del macho, ¿no? De poder conectar con esta masculinidad sensible, porque entonces era lo que tenía que hacer para ayudar a la sociedad y ayudarme a mí, porque entonces ser hombre con límites era ser macho, o al menos yo ese era el relato que me contaba y me polarizaba hacia lo suave de ese lugar, ¿no? Y ahora yo firmemente siento que ninguno de los dos caminos es el que quiero transitar, o sea, ni el patriarca, dictador, ni el disuelto que no se manifiesta porque entonces fluye y confía con todo, porque no, a la mierda. Las dos polaridades me parecen bastante ficticias porque no es lo que soy. Entonces estoy como investigando desde la práctica cuál es esa como camino del medio, ¿no? En lo que la responsabilidad compete. Claro. A mí me viene esto de la construcción de la responsabilidad también como las autoridades, en qué contexto en el que nacemos, tipo el molde familiar, que tenemos un padre, una madre, bueno, ya sea como ese arquetipo, el masculino, el femenino. Y es como que nosotros empezamos a ver, a observar y es como que medio copiamos sus formas de responder quizás y a través de la vida nos vamos confundiendo o vamos entendiendo que al final esa forma de responder de nuestros padres no es la nuestra. Entonces vamos construyendo como este sentido de responsabilidad y también construyendo como un sentido de autoridad dentro de nosotros. Y ahí creo que en parte de este juego es como que tendemos a los opuestos a veces, nos vamos como vos decías, Sebas, muy a la responsabilidad
con dureza y otra la responsabilidad muy volátil, Que no existe, muy básicamente. claro. La no existe. responsabilidad inexistente. Entonces, ¿cómo equilibramos las autoridades y respondemos ante la familia interna nuestra que tenemos, que obviamente no son nuestros padres, sino cómo nos maternamos y paternamos a nosotros mismos? Uf, excelente. Tiro la piedra. Ajá. Y escondo la mano. ¿Saben Es qué? que creo que nunca terminamos de aprender. O sea, siempre vamos a cometer errores y a medida que cometamos esos errores, vamos a aprender a diferentes formas de responder. Entonces, como que siento que la responsabilidad es algo que se va construyendo en el caminito y que es algo incierto. Y sí, nos vamos a confundir en algún punto. No, y aparte también entender que a medida que te vas poniendo en juego en distintos entornos, como le pasó a Sebi, que en otro país de repente se pudo dar la posibilidad de responder de otra manera, y no solamente por Sebastián, sino por, de alguna manera, descubrir el entorno o moverte lo suficiente para ir a explorar otros territorios al momento de desconocidos. Y ojo, ¿no? Porque siento que es muy importante no idealizar la habilidad de responder, ¿no? O sea, una forma de responder es tomar decisiones contundentes y cambiar los hábitos de vida, y entonces mañana soy otra persona y me esfuerzo en eso y entonces me obligo a ser ese ideal que quiero ser y me transformo. Pero también responder es no hacer. No hacer también es una forma de responder. En esta construcción de límites sanos y usando los límites como posibilidad, comprender también que no hay un camino a la responsabilidad que tenga que estar atravesado siempre por la acción, que también hay otros matices dentro de los planos que nos conforman como seres, que podemos responder desde otros lugares. Pasa que Claro. yo creo que como somos sociales tenemos un montón de gradientes y porcentajes de responsabilidad. Digo, ¿somos todos responsables del hambre en el mundo? Y un poco sí, porque si nos pusiésemos de acuerdo globalmente, bla, 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 ¿viste? No creo que todas las interacciones sean 50 y 50 de responsabilidad, sobre todo también, bueno, qué sé yo, en casos de abuso, en casos de, no sé, de niños, ¿entendés? Que son afectados por algo. Sí hay situaciones en donde existe el rol víctima y sí hay situaciones en donde existe el rol responsable, y van cambiando las circunstancias. Entonces, sí está bueno a veces poder elegir hacerse responsable, y hay casos en donde realmente no te puedes hacer responsable porque no tenés esa chance. Si estás viviendo en la villa y no tenés para comer, no te vas a hacer responsable del sistema de salud. Entonces, hay, creo yo, diferencias entre las responsabilidades individuales y las responsabilidades sociales, que podemos llegar a participar un poco por ser ya quien sos, en tu cajita de herramientas que te toca, y un poco a nivel compromiso, que te mueve, cuáles son tus propósitos. En algún punto sí, todos responsables por todo. La realidad es que cuán limitados o cuán habilitados o habilitades, ilimitadas o limitadas y habilitadas nos sintamos, vamos a poder accionar en función de eso. Sí, yo creo que más allá de la esfera que habitemos cada uno, el hacerse cargo de uno mismo, de la individualidad de uno mismo, impacta a nivel colectivo. Podemos entrar en una graduación, categorización o juicio de a ver qué es más responsable que otro. Pero lo único que podemos ser responsables y controlar es nuestra propia individualidad, y desde ahí es tomar la responsabilidad. Eso después se ve en un macro como reflejado, ¿no? Claro, es como contagioso, como los virus, ¿viste? Y somos así, somos muy moldeables en ese sentido. Entonces, Porque si yo digo, por ejemplo, fulano
o fulana tiene tiene que hacerse responsable de tal cosa porque la considero más grave, medio como para por ahí, en el microcosmos que soy yo, no darme cuenta de que yo debo hacerme responsable de ese mismo aspecto en mi propia individualidad. Yo siento que también hay algo ahí que me interesa, que es esto de la decepción de vivir en un mundo adultocéntrico, ¿no? Donde los adultos creyeron que tenían todo solucionado y se empezó a crear esta esfera de, bueno, acá todo es para trabajar, para servir, para que funcione, para que... Hay algo con la responsabilidad también que yo veo como muy conectado con aceptar la decepción de no me puedo hacer responsable por todo. Y no puedo y no quiero tampoco. Hoy, digamos, hoy con esta conciencia y con este cuerpo, yo antes, digamos, hace 5 años, no sé, vivía en una nube de pedos creyendo que iba a cambiar el mundo solo en una casa, como leyendo libros, digamos. Eh, y aceptar la frustración y aceptar la decepción y permitirme esto, sentir estas emociones, ¿no? Como de agobio, de vergüenza, de rechazo, de todo eso que pasa normal y naturalmente dentro de todos, va habilitando como estos campos donde sí me tengo que hacer responsable, ¿no? Porque también es que si yo creo que me tengo que hacer responsable por todo lo que pasa, al final no me estoy haciendo responsable de nada tampoco. Entonces, hay algo ahí como con la dualidad nuevamente de aceptar las batallas que, llamémoslo, están perdidas, para poder ver cuáles son esas batallas que sí yo tengo que ir a jugar en la cancha, porque para eso estoy en este contexto, o para eso estoy aprendiendo esto que estoy aprendiendo, o para eso tengo estas herramientas que si las uso responsablemente, se acota el nicho de operación, ¿no? Porque si yo no me decepciono, si yo no entro en contacto con estas emociones densas, no puedo limitar el campo de acción, no puedo decir es que hasta acá puedo hoy, es que hasta acá tengo herramientas hoy. Pero porque si yo estoy allá arriba, tipo, endiosado, complejo mesiánico, creyendo que tengo todas las herramientas para todos los tipos de personas, para todos los tipos de traumas solucionarlos, al final no me estoy haciendo responsable ni siquiera de mi verdadera esencia en este presente, de quién soy hoy y qué herramientas tengo hoy. Es importante decepcionarse. Totalmente. Y también hay algo, perdón, acá voy a tirar un dato medio shady. Voy a tirar primero un ejemplo y después un dato. Bueno, voy a tirar un dato medio shady, que ¿se acuerdan cuando Grecia estuvo en crisis? Que lanzaron una campaña de si toda Europa ponía 1 euro, básicamente podía sacarle la deuda a Grecia y nadie puso una poronga. Lo quiero reformular. Y nadie puso 1 euro, entonces eso no sucedió. Y bueno, hay un curso muy copado de Yale que se llama La ciencia del bienestar. Y resulta que como seres humanos tenemos un lado bastante shady, que es que a veces que queremos que al otro, digamos, le vaya peor que a uno. Entonces hicieron un experimento que medían, por ejemplo, te hacían la siguiente pregunta. Te decían, ¿preferís ganar, no sé, $100.000 y que tus compañeros ganen la mitad? ¿O preferirías que vos ganar $100.000 y que tus compañeros ganen $110.000? Y obviamente no importaba el monto, lo que eligió la gente es que los compañeros ganen menos. Entonces hay algo con respecto a tomar responsabilidad por uno mismo y tomar responsabilidad por los otros, que también tienen entretejidos un montón de cuestiones de competencia y, digamos, no sé si maldades, pero digo, porque tienen también como su sentido, así como estuvimos hablando antes, que las emociones no necesariamente son negativas, sino que son como rasgos o traits que tenemos como especie, que puede ser que moralmente estén mal en esta época, pero en algún momento nos resultó útil, por ahora las tenemos. Entonces, creo que también la capacidad de tomar responsabilidad por uno, pero también decir hasta acá yo puedo, a veces es hasta acá yo puedo y a veces es
Hasta O acá yo sea, quiero y eso como es que válido también. hasta acá yo quiero, claro, y hasta acá yo quiero seguir estando en esta posición de privilegio. Quiero ser mejor que vos. Digo, y esto como independientemente del sistema político que estemos operando. Y me parece que también es como, digo, qué sesgos y qué rasgos de nuestra humanidad también tenemos la capacidad del poder de elegir. ¿Y qué pasa con esas elecciones cuando están sujetas en esto, en la comunidad, ¿no? Cuando, por ejemplo, nosotros creando este podcast. O sea, cómo organizar la responsabilidad colectiva desde la responsabilidad individual, pero entretejida por todos los variables que como humanos nos competen, ¿no? Es un re desafío. Ahí Plutón en Acuario está haciendo la magia, digamos. O sea, tipo, lo que entendíamos como sociedad realmente no sirve. Porque es que si ni siquiera hay responsabilidad en ninguno de los planos, o sea, ¿cómo vamos a tener un entramado, un tejido social viable para la vida si las partes que lo componen no entran en contacto con su propia vida? O sea, hay como una cosa de cómo la masa nos influencia, de cómo nosotros influenciamos a la masa, que ojalá fuera lineal, pero no es lineal. Entonces ahí es donde yo creo que está bueno esto, ¿no? Como el límite para poder responder asertivamente. Porque es que si yo pienso el todo como el todo, es muy difícil. O sea, sí, emocionalmente o espiritualmente podemos conectar con la totalidad y eso es una práctica muy sanadora recomendada para todos. Eh, pero a fines prácticos, yo tengo que comprender que yo tengo un cuerpo limitado, o sea, en esta experiencia ahora, y hacerme responsable es hacerme responsable por los límites y decir, imaginarlos y reimaginar esos límites también. Pero no hay como, para mí, otro camino que no tenga como límites. Y también por nuestra misma jerarquía, cuando vos estás, o sea, el poder elegir, el poder ser responsable, también es qué tenés habilitado desde otros grupos, otras personas que tengan más poder que vos. Podríamos decir entonces que no necesariamente hacerse responsable es aumentar el poder personal. Me gusta. Para mí lo genial de la responsabilidad es que es como un anclaje a la tierra, tipo, estás acá, o sea, hacé lo tuyo, hacete cargo. Entonces es como una gran herramienta que nos permite eh, explayarnos acá en este videojuego, si se podría decir. Yo siento que, como lo veo, la responsabilidad es entregarme a mí mismo, ¿no? De decir como, o sea, una entrega de renuncia de todo lo que creo ser y de lo que puedo llegar a ser y de lo que fui y de todo, para entregarme a quien soy realmente, ¿no? Entonces sí lo siento como una bajada a tierra, sí lo siento como un ancla en la realidad, porque es como yo en mi cabeza tengo mil posibilidades, pero es que lo que es lo que es. ¿Y cómo Sí, respondo yo ante lo que lo es? primero que también se me ocurre que responde el cuerpo, por ejemplo. Si uno está ante una situación límite o estrés y sigue ta en la cabeza, el cuerpo ya empieza las contracturas, se empieza a tensar, es como que se siente la incomodidad, tu cuerpo te está hablando y es como hacerte responsable de lo que está pasando ahora. Permitite sentir o permitite descansar, es lo primero que para mí Pero responde también. Sí. un poco lo que decías vos también antes, ¿no? ¿Cuándo es la primera vez que sentiste esa carga en relación a la responsabilidad? Dijiste en la escuela. En la escuela te enseñan a estar sentado, a prestar atención, en la escuela tradicional, no hablo en las Waldorf o en otro tipo de enseñanzas que tienen otros entornos. Pero la movilidad de esa relación con el cuerpo, a pedir permiso para ir al baño, para hablar, para reaccionar, todas esas cosas ya también están, esa llegada al cuerpo también ya está creada, intervenida también desde ahí. Aparece entonces esta conexión con el cuerpo como un camino hacia la responsabilidad, ¿no? También hablamos de la conexión con las emociones, hablamos ahora de la conexión con el cuerpo, traíamos esto de poder rendirnos o decepcionarnos ante los propios ideales, ¿no? De poder decir, bueno, y me surge la pregunta de lo colectivo, porque también apareció esto, ¿no? Soy en función del otro también, ¿no? El límite que puedo yo ejecutar desde mi individualidad
está profundamente atravesado por el límite que la interacción genere, ¿no? Ni siquiera por el límite que ustedes tengan, digamos en este caso que podríamos manejarlo así, ¿no? Un grupo y yo. Esa idea de yo está supraeditada a los límites internos que yo puedo tener sobre mi personalidad. Pero esos límites automáticamente cuando entran en contacto con una grupalidad o con otra persona se reprograman, se reconfiguran porque los límites del otro también me interpelan consciente o inconscientemente. Entonces, si yo me hago cargo de mí, quiero eliminar esa palabra, hago cargo, no más, y saquemos eso del lenguaje, porque es que no es una carga responder por uno. No, no es que me hago cargo de mí, es que estoy vivo, la concha de la lora soy yo. Soy yo. O sea, Me hago responsable de mí. Hablando de, sí, ojo que hablando ya que trajimos a bioenergética a la mesa, también ojo que hacerse cargo también carga, a veces es carga energética. Y si vos estás depleto de energía, tampoco puedes hacer mucho. Entonces, poder sostener una carga y ciertos estreses forman parte también como de otras cualidades que son copadas. La fuerza, la resistencia, la resiliencia. Ojo. O sea, hay que saber sostenerse para sostener a otros también. Qué interesante, sí. Y pues que ya el tema de la carga es otro tema. Ay, quisiera como desmenuzarlo, pero 1000 podcasts. Bueno, ¿y qué piensan de lo colectivo entonces? ¿Cómo llevar esto a la práctica, lo colectivo? Porque individualmente parece que tenemos un camino, ¿no? Parece que tenemos como formas de transitarlo cada uno desde su individualidad. Pero ¿qué pasa cuando soy con otros, ¿no? Que es general, que es la realidad, de nuevo. Porque lo que yo soy en mi casa, divino, pero abra la puerta y salga al mundo. ¿Qué pasa ahí? Me viene esto de los límites que hablábamos, y vuelvo al cuerpo, no la parada con el cuerpo. Pero también es un límite, ¿viste? Como que estamos contenidos en estos límites, y en la interacción con un otro, a través del contacto, cómo cambian esos límites, porque no es lo mismo que yo me toque a que venga alguien extraño me toque o mi mamá me toque, o también ahí entra el tema de la sexualidad. Como que modifica también el rango de Claro, responsabilidad, digamos. O sea, ese límite que se disuelve o que se expande o se contrae, ¿no? Porque puede pasar de todas las maneras. eh, Cambia el rango de responsabilidad también. O sea, el límite, yo creo que el límite y la responsabilidad son codependientes, son dos variables que son como, se definen la una a la otra. Entonces, si yo varío el límite, cuando entro en contacto con un otro, se varía mi límite, varía la responsabilidad o la carga o de lo que me tengo que hacer cargo o de lo que nos hacemos cargo. A mí me pasó el fin de semana, el sábado, que es algo que todavía creo que voy a trabajar con la coach mañana porque no lo he podido como iluminar. Y es que me vi en 3 situaciones grupales bien específicas, bien como diferentes. Una fue con mi familia, otra fue con unos amigos en una fiesta de electrónica y otra fue como en un after con otra gente, nada que ver. Y en todas las situaciones como que pude ver un patrón de vincularidad, que era lo que les traía al principio, de mí y los grupos, ¿no? Como esta separación que inconscientemente se hace, no sé por qué carajo estoy viendo como esa separación del grupo, ¿no? Como, no sé, no hablaría de niveles porque no existen, pero sí como de barreras y de cosas y de límites que se proyectan a un grupo, pero que realmente son límites que están habitando en mí, ¿no? Entonces yo es como, bueno, ¿qué onda? Porque, o sea, cuando tú hablabas del cuerpo, yo pensaba, sí, también el límite se revela no solamente desde el contacto, sino desde eso, de estar en una habitación, por ejemplo, en la calle tomándonos una birra y sentir el límite, o sea, literal sentir como masas de energía que te unen o te separan de personas. Entonces es como muy loco. Yo no sé si a ustedes o sea, yo nunca lo había vivido así, lo viví con mi familia, lo viví en una fiesta, nada que ver, tipo, y lo viví con esta gente y fue como el día de los límites colectivos. Fue como, ¿qué pasa? Seguro, es que hay algo en nuestros mapas que, por ejemplo, si vos, no sé, estás sentado y de repente agarras un mate, ese mate ahora está adentro de un límite tuyo corporal, el espacio, el conocido espacio personal, que es como si fuese una especie de aura, que de repente cuando empezás a interactuar con personas, en función de lo que vos decís, dependiendo del espacio, dependiendo la energía que se genera, estás en comunicación, como cuando vas a un concierto, hay una energía, te metes en un hospital
vital, hay otra energía y es lo que se genera por el entorno y por las personas que estén ahí involucradas. Y también hay algo que me quedé con la pregunta de cómo generamos responsabilidad colectivamente, entendiendo que ya estamos conectados, o sea, estamos habilitados para entrar en sintonía y concordancia cuando estamos en un grupo, más allá de nuestro sentido, nuestro orden interior. Y es esa capacidad de estar dentro de sí y con los demás que genera como ese tipo de habilitación y comunicación. Y cómo de repente pienso en la militancia o en los movimientos, que de repente sí hay una agenda, sí hay un tema, pero la carga se aliviana, porque empieza a haber como una validación social o esto, ¿viste? Se empieza a generar una concentración de energía que colectivamente toma la fuerza suficiente para poner al frente de la atención algo, un tema, un propósito, y es como que... Un arconte. Claro, como que va más allá de si estamos hablando, no sé, se puso de moda hablar de, qué sé yo, de un incendio, entonces ahora todas las noticias son incendios. Hablo de la energía de la calle, la energía de la gente, la energía que empieza a sintonizar y a tener en la cabeza la misma agenda. Y cómo es que eso se construye también. ¿Qué es lo que moviliza a llegar a esa instancia? Respondiendo a tu pregunta de cómo se hace colectiva la responsabilidad, yo pienso que la responsabilidad siempre es colectiva. Por esto que hablábamos al principio de que estés tomando responsabilidad conscientemente o no, siempre estás tomando una decisión. Como si yo elijo no responder, estoy tomando una decisión, y si elijo responder, que es accionar respecto a algo, estoy tomando una decisión. Entonces, a como yo lo veo, siempre es colectivo porque siempre estamos interactuando. En la medida que yo tomo responsabilidad por mí, eso tiene un impacto en el colectivo. En la medida en que yo cedo la responsabilidad de mí o de mis elecciones sociales o de lo que sea a otro, eso tiene un impacto colectivo. Entonces, a como yo lo veo, no siempre la responsabilidad se ve como, no sé, fui y planté un árbol. A veces la responsabilidad se ve como, bueno, no sé, por ejemplo, voté por un político y yo estoy cediendo mi responsabilidad ante el otro. Y ahí esa responsabilidad que es mía de ir a elegir se convierte en una responsabilidad colectiva. Y así sucesivamente todos estamos siempre colaborando a un nivel comunitario en nuestra toma o no de responsabilidad. Claro, porque respondiendo o no, siempre estamos respondiendo. O sea, la no respuesta es una respuesta ya de por sí. Exacto. Y entonces, claro, se alinea un cauce energético que sigue moviendo como esa ameba o esa masa, que somos todos. Y esto me lleva a pensar también eso, ¿no? Como muchas veces podemos pararnos desde dos lugares, como de, bueno, yo soy el centro del mundo y todo el mundo está dándose cuenta de lo que yo estoy haciendo o algo así, o nadie me ve y lo que yo hago no importa. Como, bueno, soy invisible, hay 1 millón de humanos en el mundo, mi presencia, si tiro una botella plástica más al mar, como, no pasa nada. Entonces, si nos paramos en un punto medio, todos tenemos una cuota de responsabilidad y lo que hacemos sí es importante. Porque, again, lo elijamos o no, siempre estamos teniendo un impacto en nuestro entorno, así que siempre es colectiva nuestra responsabilidad. Y es como una colaboración también. Pienso, por ejemplo, en la pandemia, como quizás con un orden político y una toma de sincronización entre distintos países, se genera como una coherencia en una cantidad de gente que es impensable. Porque realmente decís qué pasó y es impensable. Y por otro lado, pienso, por ejemplo, yo había ido a un festival de cine en Nyon, en Suiza, hace unos años, y me quedé en una casita tipo Airbnb de unos viejitos. Y más allá de que es un lugar aparte, era el suburbio, y eran todas casitas, y habían vaquitas tipo de Milka, y qué sé yo. Todo estaba muy limpio, extremadamente limpio.
Además está decir que, tipo, no sé, el auto más barato era un Lamborghini, así que decís, bueno, estás en otro canal. Pero bueno, los viejos nos contaron que tardaron 20 años en ese pueblo chiquitito en implementar efectivamente la separación de basura y que el compromiso sea político y de las distintas industrias y de la población. Generar esa coherencia entre los sectores les llevó 20 años. Entonces todo estaba, digamos, charlado, acordado. Por ejemplo, los electrodomésticos no los tirabas en la calle, los llevabas a la fábrica o la fábrica te los retiraba y los reutilizaba. Había responsabilidad de las empresas. La ropa también quedaban en lugares en donde la gente la retiraba. Cada quien, entonces los residuos de ellos en su casa eran re poquitos, porque el resto ya estaba recirculando naturalmente. Es como que no dejó de existir la palabra residuo, pero sí pudieron implementar un sistema para reducirlo al mínimo posible. Pero estamos hablando de un país de primer mundo que le llevó 20 años. O sea, Tenemos precedentes de responsabilidad colectiva activada, digamos, en la historia, solo que no los estudiamos, nunca nos los claro, cuentan. pero lo que Y, digo de pandemia, lo que digo de claro, este lugar es que es un esfuerzo entre los distintos estratos y los distintos actores sociales. No es que o sea, no es solo desde la política, no es solo desde la población, no es solo desde las empresas, sino que es todo, como una cuestión de del ecosistema. coherencia. De sincronicidad, de sincronizarse, ¿no? Y de volver a este concepto de tribu, de pensarnos como eso, ¿no? Como tipo, bueno, ¿cómo funciona esto como un organismo que está más allá de mí? Creo que para poder yo trascender mi propia individualidad y poder ponerme de acuerdo con el barrio, con las entidades gubernamentales, no gubernamentales, con las leyes, con las no leyes, bueno, y a poder tejer una nueva realidad, tiene que haber mucho anclaje en sí mismo. Es paradójico, pero es como que la forma de poder yo ir con el otro a co-crear o a reorganizar, al menos como yo lo he vivido acá en Latinoamérica en los 26 años que tengo de vida, ha sido como, no puedo hacerlo si no estoy en mí. No puedo hacerlo si no estoy como respondiendo por el tiempo que tengo disponible, por la energía que tengo disponible, por las capacidades cognitivas, fisiológicas que tengo en este momento. Entonces es como la muñeca rusa, ¿no? De realmente empieza en mí el hacerme responsable de mí y se traslada a después hacerme responsable de mis vínculos más cercanos, de mis círculos de familia, de amigos, y poder imprimir esa idea de responsabilidades de los hechos y poder ir como agrandando esa ola, ¿no? Porque, o sea, la ola ahorita es, bueno, es culpa del gobierno, es culpa del Estado, es culpa de la entidad, es culpa de Coca-Cola, es culpa de todo el mundo, ¿no? Y esa es la ola, pero ¿cómo nosotros en estos países que no son de primer mundo y que efectivamente se pueden organizar masivamente porque la pandemia lo demostró? Y a mí algo que me enseñó la pandemia fue si podemos pensar lo mismo o ir a un objetivo Eso. común. Entonces, ¿por qué esperar a que venga la presión de la muerte otra vez? Aparece la sagrada parca, a llevarnos al límite para que podamos responder. ¿Qué procesos cognitivos, individuales y colectivos tienen que ocurrir en la psique para que podamos responder sin estar en el límite del borde del abismo del apocalipsis? Pregunto. Claro, Bueno, pero viene esa pregunta de qué es lo que nos hace llevarnos y o provocar una resonancia. Claro, porque en la Si estamos pandemia Claro, lo que y había pasado es que ante una gran presión habíamos todos decidido incorporar nuevos hábitos en tiempo récord. desde el miedo, claro. inmediatamente, como si fuese que ya tuviésemos una jerarquía de valores en donde ya estamos predispuestos a la resonancia y a colaborar los unos con los otros. De repente, frente a una amenaza como especie y como humanidad, con más, menos reacciones, pero todo el mundo decidió ponerse la camiseta y decir, vamos a hacer esto y vamos a salir adelante. Entonces es interesante entender que esa capacidad de conectarnos ya es como una de las prioridades en nuestra jerarquía, los unos con los otros, o sea, todos juntos. Y también eso, un poco lo que planteó el ejercicio y la ciencia que planteó Hoyo, que es,
cuando vos reunís un grupo de gente que está involucrado y que cree y que tiene valores en común, el dar y el entregarse desde el amor es natural. Es un proceso orgánico, como que tenemos una predisposición hacia eso. Entonces, está bueno entender que ahí hay un poder también. Claro, es que es eso, nuestra necesidad intrínseca es la grupalidad, es el pertenecer a la tribu, digamos, como es muy, muy primitivo esto. Y creo que desde ese lugar es que pudimos reaccionar o responder colectivamente en función de cuidarnos, en función de sobrevivir. La pregunta que yo planteaba era como esa diferencia, como hasta qué punto, y la dejo en el aire, de hasta qué punto respondimos desde el miedo o respondimos desde una toma real de responsabilidad. Eso, pero sí. Yo soy muy partidario de que desde el miedo nada, pero a fines prácticos, aquí me voy a contradecir, Es necesario. lo que pasó fue que nos sincronizamos, ¿no? Claro. Entonces me parece que un poco dándole como un marco aquí lógico a esto, respondemos a las emociones que impactan en nuestra visceralidad, ¿no? O sea, como que podemos responder colectivamente al miedo a la muerte, podemos responder colectivamente a la emoción del fútbol, demostradísimo científicamente, podemos responder empíricamente, podemos responder colectivamente al amor de la causa común, ¿no? Entonces, vuelven a aparecer las emociones como herramienta para construir responsabilidad. Y no cualquier tipo de emoción, las emociones que están más vinculadas a lo instintivo que tenemos en nosotros. Cuando ¿no? nuestros límites individuales se ven amenazados, claro, ahí tenemos otro tipo de respuesta. Que también ahí es encontramos la grupal. fortaleza. Ahí También encontramos la grupal. fortaleza colectiva. Una respuesta orgánica. Pero que nace depende dentro también del- de los límites individuales que nos planteamos a nosotros mismos. Porque eso va cambiando, es variable, es moldeable. Y eso me tengo que hacer responsable también. Casi iba a hacer Como diría Charlie, cada cual tiene un triple en el bocho, difícil. Ponernos de acuerdo. Lleguemos a ponernos de acuerdo. ¿No? Acá estamos, mira. Claro. Sí, pero a mí lo que me sorprende es que con los trips diversos y todo lo que hay, cuando te dicen te vas a morir, eso es rapidito. Nos ponemos de acuerdo ya. Obvio. Y no importa nada, ni el sistema superconstruido de gobernación y de bla, nada. O sea, se esfuma así. Mismo también en una marcha, ¿no? En una marcha se vive eso también, ¿no? Cuando estamos de acuerdo alrededor de algo, o cuando se nos moviliza algo, o sea, podemos salir a la calle y subirnos en el teleférico, en el obelisco, con las manos, sin necesidad de arnés y sin nada. O sea, como que hay un impulso vital en nosotros que responde a lo colectivo muy fácil y no nos hemos dado cuenta como colectivos. Capaz hay gente que sí se está dando cuenta de eso y ya se dieron cuenta. Pienso. No, y también digo como un meta-aprendizaje, ¿no? Porque, por ejemplo, como humanidad, ¿cuántas pandemias nos pasaron? No sé, X, cada 100 años. Por ahí, Más o menos. ¿no? De hecho, ya había un comité preparado para los peores. Hay un comité muy interesante que es un grupo interdisciplinario que se ocupa de ver, qué sé yo, qué pasa si viene una invasión alien, qué pasa si hay una guerra química, qué pasa si hay una pandemia, y se encarga de analizar los diferentes escenarios y cómo sería la coordinación global de todos esos temas. Pero bueno, Los Illuminati. volviendo a lo que... No, es un centro de verdad. Bueno, y a lo que voy es, una pandemia ya nos pasó como humanidad. Un calentamiento global, nivel brontosaurio, no. Entonces yo no sé, en tanto iteración, cuánta info tenemos como especie. ¿Viste como cuando de repente, no sé, hay un animal en la mitad de la selva que nunca vio un humano y no sabe bien cuál es la onda? Y no sabe bien cómo responder, si es algo bueno, es una amenaza o es algo malo. Por ahí el calentamiento global
no nos está triggereando el switch de colectividad, che, tenemos que hacer un montón de cosas todos, todo el tiempo, porque quizás no tenemos tan aceitada esa iteración, capaz no tenemos muy incorporado ese hecho, si nos pasó como especie o no. Muy interesante, ¿No? ¿no? Es inabarcable de pensar, ¿por qué no nos triggerea tanto? Claro, porque no nos Claro, lleva... Algo eso nos, pasa. ¿Por qué no nos nos impacta lleva? nos impacta individualmente a retomar una vida ecológica, desde Tengo, nuestra propia individualidad, hacernos responsables, ¿no? de encontrar el equilibrio con el ecosistema, desde donde yo puedo accionar. Pero eso no sirve, o sea, no sirve a fines prácticos, ¿no? Porque vuelvo a hacer como el paralelismo con la pandemia, o sea, con la pandemia fue como tipo, o sea, nos empezamos a aplicar alcohol en gel en masa en un día, boludo. Eso es una cosa impensada. Entonces, ¿por qué no hemos Ni podido? sabíamos que existía el alcohol en gel. Claro, o sea, eso fue el nuevo producto revolución del mundo, o sea, tipo, yo me acuerdo que yo estaba trabajando en una empresa y empezaron a vender alcohol en gel con la marca de la empresa porque, por eso fue que renuncié yo después. Pero era como una locura, digamos, el nivel de resolución práctica que llevábamos a cabo, porque tú dices, bueno, ahora con el calentamiento global vamos todos a esta tendencia de lo eco. Ay, la verdad, chicos, yo en este momento de la vida me paso por el culo el greenwash de todas las marcas, porque al final, Exacto. a fines prácticos es poco o nada lo que eso está significando a nivel de impacto y de transformación del grosso que tenemos, porque desde el 92 hubo una cumbre de científicos que dijo, en el 2030 se acaba esto porque hace mucho calor. Estamos a 4 años, 5 años de que ocurra. ¿Por qué ha sido tan difícil organizarnos? ¿Por qué ha sido tan difícil vibrar en sintonía alrededor de porque es de nuevo la muerte, ¿no? Lo que tú traes ya me parece súper interesante como la iteración, que no tenemos el recuerdo dentro de nosotros, ¿no? Tal vez necesitamos colapsar y ya la próxima humanidad ya va a saber cómo reaccionar. pero es que esto se va a poner polémico. Siempre Hablemos termina muriendo gente. Apocalipsis o nada. Voy a editar Siempre todo terminas esto. ahí, bueno, que se mueran todos, ya fue. Voy a grabar Empecemos todo. de nuevo. o sea, como que Perdía la siento fe al toque el chaval. que estamos comparando, o sea, Jen decía, ¿por qué, por ejemplo, el calentamiento global no ha generado tanta movilización? Y el calentamiento global no tiene tanto marketing, no tiene tanto estimulación o estímulo, no sé cómo llamarlo, al miedo, a tienes que hacer algo ya y nos vamos a morir y se están muriendo 500 personas por día y no sé qué, no sé qué más, como fue un Muy montón interesante. todo esto a nivel colectivo. Y fue eso realmente lo que nos hizo accionar. O sea, yo recuerdo que a mí mi familia era tipo, tienes que cerrarte la casa y no puedes trabajar y no sé qué más, porque te vas a morir y y bueno, o sea, 2 años después, aquí estoy. Y no era desde un lugar de, bueno, colectivamente, no sé qué. Era de miedo así, primitivo, como que te está persiguiendo el león. Por eso, porque si no hay miedo a No, también morirnos, hay algo. solo nos importa nuestra vida personal y pasarla bien y cumplir mis sueños y bla, bla, bla. La verdad es que no me hago cargo de mi individualidad y cómo impacta realmente en el colectivo. No soy consciente de que cada cosita que yo hago todos los días impacta en el colectivo. No puedo ver más allá Yo de mi tengo propio ombligo y 40. listo. También sería demasiado verlo como, tienes que ser consciente de que todo lo que haces, o sea, No, volvemos a la De decepción. lo que hago yo, esperen. no. De lo que hago yo, nada más. Esperen, yo tengo como casi 40 años y me crié leyendo libros de ecología. O sea, el problema existe hace bocha. O nos fuimos anestesiando, como cuando te dicen viene el lobo y viene el lobo y viene el lobo, y no viene, y en un momento te dejas de dar pelota. O empiezan a ver, digo, acá la agenda me parece fundamental, porque cuando yo era chiquita, la capa de ozono era un re tema. De repente se cambiaron las heladeras, se cambiaron los desodorantes, se cambiaron no sé qué, y está cerrada. O sea, se tomaron las medidas industriales para que suceda. Entonces, yo creo que hay como una cuestión no sé si es intencional y llamarlo manipulación o simplemente nuestro límite como humanidad, que capaz no sé si es que
no tuvo marketing, porque yo creo que marketing sí tuvo. Greta está recontra indignada, dice Mar. Pero, pero, digo, o capaz yo, también diciendo que tengo 40 años, capaz las nuevas generaciones ya tienen un chip y yo todavía, a mí no me llegó el fax. Pero digo, Dudo. que hay algo que no está pasando. El documental de Attenborough, que es una biografía de él, de cómo él fue mostrando la vida natural de las plantas, de los animales, los ecosistemas a lo largo de su vida, van haciendo cada 10 años números de cuánto espacio verde disponible hay, cuántos animales silvestres hay, cuántos animales en cautiverio hay, y eso, cuánta población hay. Y los números, de vuelta, son inabarcables. Entonces, la típica, no sé, no sé qué interpretar de esto. Como realmente no sé si es que nos supera en complejidad el problema. Exacto. Yo siento que el problema es tan grande, o se ve tan grande, no sé, así es cierta. Bueno, estos números de los que me estás hablando, que sí, es la primera vez que los escucho. Pero siento que un poco es eso, es como cuando tienes un millón de cosas por hacer y dices, ¿sabes qué? Mejor no empiezo porque igual no voy a terminar. Una cosa así, siento que es la sensación colectiva al respecto. Claro, hay que empezar por la individualidad. No, o sea, si no, sí, me pierdo. El mundo es demasiado, el universo es demasiado grande para querer abarcarlo desde mi individualidad. Solo puedo responder con mis acciones diarias, conscientes y en armonía con el ambiente en el que vivo, con las personas, con mi realidad, con el mundo actual. Aprendiendo de lo que pasó y dándome cuenta de lo que hago. Eso es súper lindo. Porque si no, encanta. o sea, está re bueno. O sea, a mí me encanta el discurso de la responsabilidad individual. Yo también voy por ahí, digamos. Pero digamos, o sea, que es una pregunta que podemos dejar abierta y ir cerrando. Pero es porque, digamos, o sea, ya sabemos que para que haya un cambio necesitamos responsabilidad, llamémosla absoluta, ¿no? De las entidades, de los organismos de gobierno, de los no organismos, que era el ejemplo que ponías en Suiza, y también el ejemplo de la pandemia. O sea, lo que pasó que pudimos hacer grandes transformaciones colectivas fue porque todos al mismo tiempo, al unísono, operamos. Lo mismo de la capa de ozono y los desodorantes. O sea, ¿por qué si pudimos cambiar los desodorantes no hemos podido cambiarlo el petróleo a otro tipo de energía, ¿no? No quiero empezar con la conspiración, ya tenemos razones para responder esa pregunta, pero me parece como muy importante ver ahí tipo dos cosas que para mí son como claves. Dejar de creernos el ombligo del mundo y creer que o dejar de creernos el cuento que las industrias nos quieren contar, que la responsabilidad es solo individual, porque no es solo individual, y tener como esta humildad o decepción, ¿no? Que viene con la humildad después, de decir, bueno, no puedo cambiar todo el calentamiento global, o sea, no, que 5 grados más de temperatura me van a tostar el ojete, o sea, lo acepto. ¿Qué puedo hacer yo desde esa aceptación, esa resignación, ¿no? Y en colectivo, ¿cómo me agrupo? Sabor. Claro, o sea, tipo, negra, nuevo tan para siempre, digamos, o sea, color de piel moreno por siempre, desde hace 2 años. ¿Por qué? No sé, yo antes era blanco, ¿qué está pasando? El sol. Entonces digo, bueno, sí, me pongo bloqueador solar, pero eso realmente modifica el problema, genera una transformación al nivel de parar la economía mundial en el 2020 o al nivel de la transformación que nos hablaba Jen de la limpieza en Suiza. Entonces, yo sí puedo tener poder ilimitado sobre mi individualidad, pero es un pajazo mental creer que ese poder ilimitado sirve para algo que a nivel macro nadie se está haciendo cargo. Entonces, hay como una doble responsabilidad que hay que validar y que hay que exigir también. Y en las constituciones de la mayoría de países de Latinoamérica está explícito: cuando el gobierno no está cuidando a sus ciudadanos, los ciudadanos tienen el deber, ni siquiera el derecho, el deber de rebelarse pacíficamente ante lo que ocurre. ¿Por qué tampoco hemos usado ese gatillo, no? ¿Por qué Greta es la única vocera de esto? ¿Por qué todos pensamos en una sola persona a nivel mundial? Greta, ¿quién es Greta?
para los 8 millones de habitantes que somos, o no sé, 8.000 millones, ni sé la cifra, toda esta gente que hay acá. Entonces, la pregunta es eso, ¿por qué que dejémosla como para que se abra en el universo y el universo nos traiga una respuesta en modo vivencia? ¿Por qué nos cuesta tanto organizarnos para algunas cosas y para otras no? Siempre tenemos que recurrir al miedo o al amor, emociones tan fuertes como para poder activar, o podemos empezar a operar con chakras superiores, con conciencia diferente y no tener que ir a que nos estimulen el plexo solar y el sacro para sentir mi abuso y entonces en función de mi abuso sí acciono. Podemos usar las capacidades que realmente tenemos como seres y llegar a acuerdos planetarios. Y esto fue todo por ahora. Gracias por acompañarnos con tu reflejo. Nos encantaría conocer tu perspectiva sobre el tema de este episodio. Te esperamos en nuestro Instagram @en.espejo con espacios de interacción y preguntas, actividades y más datita. Y si te gustó el podcast, ponle like, compartirlo y suscríbete al canal de Spotify y YouTube. Nos vemos la próxima, en Espejo.